Oli, oli. Bienvenidos una vez más al Mamá Disruptiva Podcast. Yo soy su host, Simone Schrock, o más conocida en el mundo digital como Simo Rocks, y hoy les voy a contar de la vez en la que fui asesora de sueño infantil. Hace algunos años ya les he contado en mi historia, sobre todo en el primer capítulo, les conté como un poco todo lo que hice y lo mencioné como de una forma cortita, pero en realidad es que hay muchas cosas por ahí adentro que además hay muchos temas que a las mamás nos preocupa muchísimo el tema del sueño. Entonces, siento que hay mucho valor que podría aportarles mi historia, también como me encantaría que las mujeres vean estos episodios como una inspiración también para incitarles a ir a por sus sueños, a liberarse de creencias limitantes, a cambiar sus paradigmas y demás. Entonces, los episodios están creados de esa forma como para que te ayude un poquito por aquí, por allá en ese camino a alcanzar tus sueños, a hacerte fiel a ti misma, a ver tu esencia, mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, este episodio yo pensaba que podría ser muy interesante tanto para las mamás como para las que un día quieren ser mamás y les preocupa el tema del sueño, que yo sé que es algo que preocupa. Creo que es de las cosas que más nos preocupa a las mamás, además que cuando te quedas embarazada, parece que te ponen un letrero aquí en la frente que dice, por favor, dame un consejo, y además del sueño, y lo primero que te dicen es, prepárate porque nunca más vas a dormir. Prepárate porque de aquí sí las peores noches, y está súper como normalizada esta idea de que los niños no duermen, de que es normal no dormir, y la verdad es que no es normal no dormir. El siguiente episodio les voy a presentar a la experta del tema, ahorita les voy a contar cómo voy a llegar allá, porque obviamente siempre hay una invitada, una experta acerca del tema que yo voy a hablar. En este caso va a ser del sueño, y hoy no me voy a meter mucho en temas de tips o algo así con respecto al sueño, porque eso ya viene en los siguientes capítulos. Pero sí es bastante relevante mencionar esto porque justamente tenemos como normalizada la idea de que está bien no dormir cuando tienes niños chiquitos y no podemos estar más lejos de la verdad. Y creo que esto es un tema muy, muy, muy importante en eso de alcanzar tus sueños, de hacer las cosas que quieres y ser como una mamá más disruptiva, que se preocupa más por sí misma y demás. Pero ¿cómo puede una preocuparse de una misma si no está ni siquiera durmiendo bien? Dormir bien es básico y, por favor, quiero que si algo te queda de este episodio y de los que vienen a continuación con respecto al sueño, es que no es normal no dormir. Y solo para que no se queden con demasiada intriga, voy a darles voy a hablar una cosa muy específica, y es que hasta los 6 meses más o menos, cuando los bebés empiezan ya a comer su comida sólida y la comen súper bien, es que uno realmente debería como aguantarse esas malas noches, porque a partir de eso, si todos los factores que tienen que estar alineados para que tu bebé duerma toda la noche están alineados, todo va a estar bien. El ser humano nació con la habilidad de poder dormir y es ridículo en realidad pensar que no es así. Entonces, estos episodios son justamente para crear la conciencia acerca también de muchos mitos. Vamos a hablar de mitos, de todo lo que está alrededor del sueño. Y bueno, hoy les voy a contar cómo llegué a esto y cómo eso también se conectó luego con lo que hago hoy, con mi profesión y con mi propósito y demás. Todo siempre está como súper, súper relacionado y me encanta eso, y por eso estoy aquí contándoles de esta historia. Pero bueno, vamos a remontarnos el Elian tiene ahorita 7 años, mi hijo tiene 7 años, y yo conecté con todo este tema del sleep coaching cuando él tenía, sí, como 5 meses. Verán, aquí es en donde tengo que inmediatamente contarles cuál va a ser nuestra siguiente invitada, porque está directamente conectada a todo lo que sucedió con mi vida en ese momento, y esa es Andrea Ceballos. Andreita le digo yo a mi amiga, es mi amiga también. Y en esa época, bueno, en realidad lo interesante de nosotras de ella es como que las dos historias van juntas, a pesar de que ahorita les voy a contar mi historia. El siguiente episodio será justo la historia de ella. Pero nos quedamos embarazadas al mismo tiempo. Nuestros hijos tienen 1 mes de diferencia de edad,
Isabela, la hija de Andreita, tiene solo un mes más que Elian y se llevan desde la panza. Entonces, en esa época, pues nos llevamos porque nos quedamos embarazadas al mismo tiempo. Ya éramos amigas de antes, pero eso nos juntó muchísimo más. Y en esa época, ella, bueno, pues le pasó que estaba súper preocupada por este tema del sueño y decidió como estructurarse un pequeño plan de sueño para su hija, porque ella iba a pasar gran parte del inicio de su maternidad cuidándole sola, entonces ella quería tener todo bajo control. Y cuando el Elian tenía alrededor de 5 meses, yo notaba que ella tenía como todo en orden, su hija dormía en horarios súper chéveres, dormía súper bien, y yo no es que lo había estado hecho, no es que yo lo había estado haciendo del todo mal hasta ese punto, pero sí es verdad que Lilian sí tenía lo que llamamos un par de estímulos innecesarios, que ya entenderán luego todo. Todas las cosas así muy específicas del sueño, ya van a verlas después. Pero claro, empecé a darme cuenta que la Andreita tenía todo mucho más bajo control y, y le pregunté, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo y demás? Y bueno, ahorita no, es que realmente todo se entrelaza con la historia de ella, que ya lo van a ver bien, pero por esas cosas de la vida ya le estaba yendo también y empezó a ayudarnos como amigas, mamás, y una de ellas les dijo como, oye amiga, esto está súper bueno, deberías ayudar a más papás así, ponte un negocio así, y ella dijo, de una, lo voy a hacer, y se puso a hacerlo, y con el tiempo yo también siguiendo sus recomendaciones y todo, el Elian cuando cumplió 5 meses, me parece que ya era, porque sí, él ya comió creo que súper bien, a los 6 meses, alrededor de eso, no fue más de los 6 meses, empezó a dormir toda la noche y yo tenía, me hizo mucha lógica todo lo que ella me contó, se me hizo demasiado lógico todo lo que ella me explicaba acerca del sueño, así que dije, qué hermoso esto, pasó. De ahí cuando Lelian tenía unos 8 meses aproximadamente, su papá y yo nos separamos y yo ahí sí como que me quedé un poco en la nada porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. Y yo antes de quedarme embarazada, como les he contado, estaba viviendo de fotógrafa y realmente paré para hacer bueno, en ese momento todavía, bueno, sí, no fue exactamente un año, pero más del embarazo y todo, paré y estaba solo enfocada en ser mamá y dije, bueno, ya veré en el futuro a qué me dedico, qué hago, lo que sea, porque yo como hubiera querido ser fotógrafa de naturaleza y aventura y ya con un bebé y toda la situación, la realidad no era esa. Pero claro, hasta que me vi confrontada con este tema de, bueno, ya no estoy con el papá de mi hijo, tengo que también sostener mi hogar, tengo que ser independiente en ese sentido, y igual nunca he sido esas personas que no sé, que quería ser mantenida o, o que no quería trabajar o algo así, era como de ley quería trabajar, de hecho yo sabía, yo me había prometido a mí misma no olvidarme de mí misma, no ser 100% solamente mamá, porque como yo les había contado, este tema de cuando yo fui niñera en Estados Unidos, la bebé que yo cuidaba ya falleció y yo me enfrenté muy crudamente con esto y yo siempre supe que ser mamá, solo ser mamá no podía llenarle a una mujer al 100%, porque igual los hijos, como dicen por ahí, son prestados, ¿no? Un día se van a ir y yo tenía súper claro eso, entonces como que yo sí quería encontrar alguna forma de salir adelante, mantener a mi hijo también, tengo ese ejemplo también de mi mamá, entonces de ley lo quería hacer. Lo que no sabía era qué iba a hacer, porque solo me interesaba la naturaleza, fotografía y aventura, y ahí fue cuando todo sucedió. Me acuerdo claramente, es que fue un día súper particular porque yo no sabía lo que iba a hacer, pero ahí está súper importante cuando uno hace las cosas con intención, a veces aunque no entiendas cómo funcionan las cosas. Yo me acuerdo que un día me levanté y dije, ok, no tengo exactamente nada en particular que hacer. Yo nunca he sido de buscar trabajos tradicionales. Creo que solo cuando hice pasantías en la universidad mandé alguna vez un currículum. O sea, pero dije, bueno, voy a sentarme a trabajar, porque yo eso sí tenía súper claro, no quería un trabajo de 9 a 5, no quería un trabajo tradicional, no quería una oficina, y eso que todo el mundo estaba en contra de eso, me recomendaban lo contrario, pero dije, no, yo simplemente voy a encontrar lo que voy a hacer y lo voy a hacer y ya, y no sé cómo, pero lo voy a lograr. Y ahorita que me pongo a pensar, y esto que he estado aprendiendo full, eso es confiar, soltar y confiar. Y en ese momento lo viví, aunque creo que no era muy consciente de eso, pero me senté frente a mi escritorio y dije, hoy voy a trabajar. No tenía nada que hacer, pero dije, me voy a sentar como que hoy fuera a trabajar.
Y entre estas y las otras estaba buscando, navegando por ahí el internet y me encontré con la página de Facebook de la Andreita, que yo sabía que había empezado hace nada. Ya les dije, o sea, empezó más o menos sí, cuando mi hijo tenía 5 meses, bueno, un poco antes en realidad, pero la página de Facebook era bastante reciente y entro a ver y tenía como 4,000 seguidores y mucha gente agradeciéndole y tenía como estos diplomas de niños que ya estaban durmiendo toda la noche y yo así como que qué hermoso, le está yendo súper bien. Dije, qué increíble todo esto que está pasando, todo, pero y ahí es en donde entré yo, pero dije, este marketing, esta imagen puede ser mejor trabajada. Y nada, o sea, eso me llamó, sabía que le podía ayudar en ese momento en eso, así que decidí llamarle y le dije, oye amiga, estoy viendo que te va súper bien, no me acuerdo exactamente cómo fue la conversación, solo me acuerdo que en algún punto fue como, hay algo en lo que te puedo ayudar y demás me dijo, verás, hay muchas cosas en las que me puedes ayudar, pero ahorita no te puedo pagar. Y yo le dije, no importa, hagamos dinero, y hagámoslo, yo te ayudo, solo hagamos, o sea, hagámoslo. Yo no tenía nada que perder, no tenía nada que hacer por el momento y también creo que en ese momento era como bueno, si esto no funciona, busco una siguiente opción y se acabó. Pero esto me llamaba bastante porque además yo ya había vivido el proceso con mi hijo, me pareció súper lindo todo y dije qué hermoso poder ayudar a más mamás que deben estar sufriendo mucho porque yo también lo viví. Entonces dije qué hermoso, hagámoslo y lo empezamos a hacer y durante 2 años ese camino juntas que recorrimos fue increíble, fue alucinante. Nunca me hubiera imaginado que iba a tener 2 años de tanto crecimiento. Creo que ha sido uno de los años que más crecí o de los que, porque siempre he sido independiente, pero en esos años sí sentí que hubo como un antes y un después entre cómo se hacían las cosas, a medio hacer las cosas como hasta por hobby y que chévere que te paguen, a realmente empezar a construir negocios y marcas y realmente hacer dinero y vivir y sobrevivir y vivir de eso, ¿no? Entonces, sí, fue como un gran salto para mí y la Andreita fue un ejemplo increíble porque ella, a diferencia de mí, por ejemplo, tuvo una mamá súper emprendedora toda la vida y lo mío no fue así. Entonces, digamos, yo tampoco tenía como ese ejemplo y ella fue como uno de esos primeros ejemplos súper lindos que yo tuve de emprendedoras empoderadas y así y como que lo disfruté muchísimo. Y en ese tiempo, no solo empecé más intensamente con el desarrollo personal, sino que efectivamente trabajamos con miles de familias. O sea, realmente fue una locura. Y yo siempre les digo a mis amigos o a la gente a veces que hablamos de estos temas, digo, qué chistoso, la gente realmente no alcanza a dimensionar todo lo que nosotros hicimos porque realmente trabajamos con cientos de familias. Yo me acuerdo que cuando salí de la asesoría estaba borrando los grupos de WhatsApp, despidiéndome de todos y borré aproximadamente unos 100 grupos de ese momento que estaban activos y fue como, wow, qué loco. Y así pasé como durante 2 años y al principio las asesorías eran casi netamente presenciales porque esto fue prepandemia. Entonces visitamos a familias por doquier en Quito, full, full. Luego, obviamente, sí empezó a abrirse, como no sé, lo que funcionaba muchísimo, obviamente, era el boca a boca porque nos iba súper bien. Entonces, también nos recomendaban afuera y, por ejemplo, las asesorías en inglés las daba yo. Y fue como una locura porque más allá de sí, no sé, de tener un negocio que está creciendo, que está bien y todo, era el poder que tenía ayudar a las personas. O sea, la gente duerme y hasta hemos salvado matrimonios. A nivel de salud, tantas cosas y transformaciones se vieron en bebés, en familias. Que la gente duerma es realmente vital en la vida. Yo sinceramente no sé cómo pasan las personas su vida sin dormir, mal genias, y como que no hacen nada al respecto, sinceramente no lo entiendo. No voy a decir que no es que hay gente que no lo lograba, porque es que todo el mundo lo lograba si es que hacías las cosas paso a paso y con disciplina, como en casi todo en la vida. La gente que no lo lograba, porque si había gente que no lo lograba, la gente que no lo lograba era simplemente porque no tenía la disciplina de instaurar hábitos, porque eso es lo que hay que hacer. No es tampoco que bestia una cosa completamente fuera de lo normal del mundo, sino es realmente alinear algunas cosas, pero que justamente basándonos en ciencia y sin creer ciertos mitos que ya están derrumbados por la ciencia, pues implementarlos bien y con disciplina y eso ya le cambia la vida a las personas, como cualquier otra cosa, ¿no? Como ir al gimnasio constantemente, alimentarte bien, pero como estilo de vida, no solo como algo que haces por aquí y por allá, ¿no?
Entonces, para mí sí fue impresionante en ese sentido, la experiencia que gané al trabajar con familias, al trabajar con un montón de bebés. Y ahí fue donde yo, por ejemplo, y eso es como que lo que se vuelve relevante en mi vida profesional más adelante, es cuando descubrí que tenía este como poder del empoderamiento, ¿vale? La redundancia era como me di cuenta que soy súper buena empoderando a las mujeres porque había veces que las asesorías eran, claro, como uno a uno, súper personalizado. Y no era que las personas no sabían lo que tenían que hacer, sino que era súper clave que se crean capaces de hacer. Entonces, el trabajo era bastante, ya después de que los papás entienden todo lo que tiene que estar alineado para que funcione, el trabajo realmente era estar ahí como con ese accountability, con ese acompañamiento que las personas necesitan para lograrlo, porque van a tener, como iban a tener noches bien difíciles, evidentemente al siguiente día no ibas a estar con el mejor humor, ni sintiéndote el más empoderado o segura del mundo como para comerte el mundo porque estás súper cansado. Entonces, en ese momento en el que estás destruido, acabado, agotado, que alguien esté del otro lado dándote esos ánimos, guiándote, haciéndote ver un poco the big picture, lo que se ve más por afuera, que uno por adentro, que a veces uno está metido, no, yo estoy haciéndote mal, no sé qué, y nos como que nos, nos encajonamos en nuestra burbujita. Y cuando tienes a alguien que te ve desde afuera, es más fácil también decir, ok, si la cima me dice que no estoy tan mal, entonces, ok, y respiro y continúo y tengo a alguien que me apoye. Y eso era como lo que eventualmente me llevó a convertirme en mentora de marca personal, porque parte de algo que mucha gente no entiende muchas veces con el tema de la marca personal es que piensan que es como mucha imagen, logos, que se vea bonito y no, 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 es como mucho más por detrás, trabajar mucho por detrás. Y cuando trabajas tu marca personal, como tienes que confrontarte mucho contigo mismo, tener a alguien que te vea desde afuera y que te tome de la mano y que te diga, oye, sigue por aquí y tal, y el camino, o sea, o solo haz esto, ya, dale, lánzate a la piscina, sí te ayuda. Entonces, en este momento en el que yo descubro este como nuevo poder, que descubrí algunos en realidad, en realidad ahí creo que también fue cuando debuté en el mundo de las redes sociales, de una forma más activa como en videos. Por ejemplo, me acuerdo que grabábamos foros en vivo en Facebook y salíamos, o sea, y ya empecé a grabar videos. Me acuerdo que los primeros videos eran es que me da hasta vergüenza, me da hasta vergüenza acordarme de los primeros videos. Luego eso también me llevó mucho a hacer charlas presenciales, que de hecho después de la pandemia me acostumbré muchísimo a lo online y me encantaría volver mucho más a lo presencial, pero en ese momento vivimos muchísimo lo presencial, dábamos charlas en todas partes, también en esa época también fuimos a Guayaquil, Cuenca, aquí viajamos también mucho para hacer eso. Y vivimos cosas súper lindas. Me acuerdo que vimos, bueno, para la gente que me está escuchando, que es del Ecuador o de Quito, me entenderán, conocerán, pero me acuerdo que una de las charlas más grandes que di en esa época, que para mí yo era súper novata igual en todas estas cosas, fue una charla que dimos en el Quicentro, en esa parte donde suelen poner los carros que van a regalar por Navidad y hay como un espacio súper grande abajo de las escaleras eléctricas. Esto solo para la gente que conoce aquí centro, en Quito. Pero yo creo que entraron como unas 100, 200 personas y nosotras ahí dando las charlas. Y ahorita que me pongo a pensar, claro, esto fue como hace 7 años, yo era mucho más joven de lo que igual ya se me ve ahorita. Entonces digo como fue realmente lanzarme al mundo de los negocios online de alguna forma, porque eso sí, sí, era, en ese momento es un negocio híbrido a la final, pero puede ser netamente online también. Entonces, sí fue un gran salto con mucho éxito. Yo después, al final, la razón por la que yo dejé de hacer eso fue porque me di cuenta que de alguna forma seguía trabajando por los sueños de los demás. Y no me refiero al sueño infantil. Me refiero a que, claro, era súper lindo ver cómo crecíamos con la Andreita, cómo iba todo genial, que ella iba a hacer el libro, iba a lanzar el libro y teníamos como estas proyecciones a futuro de todo lo que iba a suceder, que hoy en día ya sucedió y que se van a entrar en los siguientes episodios. Y era hermoso, pero para mí era como sigues estando por detrás y como además soy fotógrafa, sí he estado siempre acostumbrada he estado acostumbrada a estar detrás de la cámara y no es que
yo anhelaba así como el spotlight, pero sabía que si yo iba a estar, o sea, si yo quería hacer algo que realmente me llene, y que iba a ser mi idea, mi negocio, lo que sea, yo iba a ser la encargada de promoverlo. Y, y sentía que tenía todo para hacerlo y que no lo estaba haciendo. Sí estaba de alguna forma ya en el mundo de las redes sociales y demás, y algunos por ahí hasta se acordarán. Pero claro, el tener tu propio negocio. De hecho, bueno, en esa época sí funcionábamos un poco como socias, pero al final netamente era la metodología de la Andreita, el negocio de la Andreita, siempre era suyo. Entonces sí llegó un momento en el que dije, ok, yo también voy a por lo mío. O sea, yo también tengo las habilidades, el conocimiento, las ganas, tengo muchas pasiones y ganas de ayudar. Entonces, ¿por qué no lanzarme a lo mío? Entonces ahí fue cuando salté, esa ya es otra historia, pero cuando salté al mundo del network marketing y un poco, no fue tan abrupto, pero sí me acuerdo que hubo un salto en el que realmente, no digo, no recomiendo que siempre lo hagan así porque también hay formas diferentes de hacerlo, pero yo no sé por qué a veces solo cuando salto a hacer las cosas es como que me salto al vacío, no tenía un trabajo seguro extra porque eso sí era un fijo para mí, eso me mantenía. Y este otro trabajo lo que estaba haciendo en network marketing a la final siempre es primera inversión, no es un trabajo tradicional, de ley siempre primero tienes que invertir y al principio no ganas nada, entonces no es que estaba viviendo de eso y me lancé al vacío sin tener ninguna opción. Me acuerdo que justo nos fuimos a una convención en Las Vegas por este tema del network marketing y dije ya nada, voy a aprender un montón de cosas y he de llegar después con la solución a los problemas de mi vida, no sé, solo me voy, porque además yo sabía que estaba invirtiendo para ir a un evento súper grande en donde iba a ver a muchos empresarios de mucho éxito, a ver qué hacían, cómo hacían, a ver cómo es que se hace dinero, cómo es que todo. Entonces yo dije, esa es mi oportunidad, me voy, me lancé, me fui y cuando estuve allá fue cuando ya me conocí con Borja, que si no entienden nada de lo que les estoy diciendo, tienen que ir a ver los anteriores episodios. Y es que ahí fue cuando me conocí con Borja y empecé a trabajar con su marca personal. Ahí es en donde todo empezó a fluir hacia la marca personal, que ya es otra historia y demás. Pero sí fue como importante para mí ese momento, creo que dar ese salto. Si no hubiera dado el salto, quizá no sé, para mí fue clave en ese momento. Creo que sí hay formas quizá con menos riesgo de hacer este tipo de cosas o de tomar este tipo de decisiones, pero esa soy yo. Y creo que eso también puede ser bastante inspiración para algunas personas porque yo sé que dar ese salto, yo creo que siempre estaba un poco acostumbrada a eso. Me gustan los deportes de aventura, me gusta el riesgo, pero sé que es difícil también el momento en que estás a punto de enfrentarlo y sé que muchas personas solamente por miedo no lo hacen y realmente muchas veces solo consigues las cosas haciéndolo, sin garantías, que en realidad si te ponen a pensar, o sea, la seguridad es una ilusión. La seguridad no te puede dar solamente por ejemplo, un trabajo fijo. Si mañana te despiden, ¿dónde está la seguridad? En el mundo del emprendimiento tampoco es que existe esa seguridad y por eso muchas personas tienen mucho miedo de hacerlo, pero eso no significa que no haya cómo hacerlo, que no haya métodos, sistemas y formas de hacerlo, solo hay veces que, y creo que ahí está a veces el error de muchas personas, es que no se dejan guiar por alguien y sí me parece interesante conectar esto con el tema del sueño, porque yo veo muchas personas que prefieren no ser ayudadas por miedo, porque tienen este miedo a ese cambio, miedo a cambiar todo radicalmente, miedo a confiar en algo que parece raro, en algo que me suena contradictorio, contraproducente, no sé. Entonces, creo que sí es importante ese mensaje porque yo creo que más allá de indagar en el sueño, es que ya vamos a hablar del sueño. Esto es para que entiendan por qué vamos a hablar del sueño en los siguientes episodios, porque obviamente es un gran tema de maternidad, es algo que lo viví muy de cerca, es algo muy importante en mi profesión. Entonces, sí me parece importante que conozcan esta parte y que hablemos de esto, porque ya vendrán los tips adelante. Pero a nivel, digamos, inspiracional para las mamás, me parece súper admirable de mí misma. O sea, sí estoy súper orgullosa de todo lo que he hecho los últimos 7 años,
porque realmente no es fácil. A mí mi papá siempre me ha dicho de frente que él ni siquiera me apoya en las cosas, que no entiende lo que hago, no entiende. Entonces, sí ha sido duro cuando la gente está en contra de lo que tú quieres o no confían en ti. Es difícil también, de verdad, confiar en uno mismo y decir, bueno, no me importa, y hacerme oídos sordos a lo que dice el mundo. Es duro y a veces también implica perder a personas, pero sí creo que es importante que si tú tienes claro algo, o por lo menos ves, en este caso para mí era una buena oportunidad. Quizá no tenía claro así ese sueño, porque en ese momento la Andreita, por ejemplo, sí tenía ese sueño, esa visión, ella le apasiona completamente esto, a mí me parece muy lindo y me llenó demasiado ayudar a algunas familias. Yo sé que algunas mamás por ahí que fueron mis mamás de esa época me escuchan y todo y saben cuánto nos quisimos y todo, pero realmente no era mi pasión y yo podría haberme quedado en esa zona de confort. De hecho, por ejemplo, ahorita la Andreita ya certifica, yo podría ser certificada independiente y haberme seguido enfocando en ser consultora de sueño infantil, pero mi sueño no estaba ahí. Mi pasión no estaba ahí y por ende mi propósito tampoco, a pesar de que antes y en ese momento yo trabajaba con mamás. Pero desde este lado siento que puedo ayudar más a mamás. Y si se ponen a pensar, igual la Andreita es una mamá disruptiva que lleva su marca personal y en esa época, de alguna forma, le empecé a ayudar con eso. Entonces, solo que no estaba muy claro para mí en ese entonces y no había tomado el camino todavía, pero eventualmente se dio y nada de eso se hubiera dado si yo no me hubiera lanzado al vacío en algunas circunstancias. No tenía nada que perder y tenía mucho que ganar y fui a por ello y me ha ido súper bien con eso también. Entonces, creo que sí es importante considerar eso y nada, en realidad esa es la historia que yo tuve con el tema del sueño infantil. Fueron 2 años maravillosos a los que le agradezco infinitamente a la Andreita todo lo que aprendimos, todo lo que vivimos juntas. Y otra cosa que también lo menciono en los siguientes episodios y es que, sí, es que los anteriores episodios grabamos antes de que yo estoy grabando esto, para que lo sepan. Y es que y es que yo sí considero que también es posible trabajar con amigos. También puede ser que vaya mal. Eso también lo viví. Podrá ser algún tema para algún momento que fue antes de mi maternidad. Y sí, también viví la experiencia de que no me fue tan bien trabajando con amigos, pero con la Andreita también me di cuenta que sí es posible. Es tan posible que hasta el día de hoy somos amiguísimas. Hasta el día de hoy yo la recomiendo, por eso estoy aquí. Obviamente la recomiendo. Y de hecho, en realidad, lo que recomiendo es que si tú sientes que tienes problemas con esto, busques ayuda. Tal vez no sea la Andreita la adecuada, tal vez sí y hermoso, pero busca esa ayuda porque como hablábamos, no es normal no dormir y si es que alguien te puede ayudar, por Dios, apalanquémonos. No nos quedemos en el sufrimiento, en el me aguanto esto porque yo soy dura y mamá sacrificada y yo puedo con todo. No, dejémonos de ayudar, por favor. Ese es el último mensaje que quiero mandarles con todo este tema que les he contado. Espero que hayan disfrutado de mi historia y en los siguientes episodios vamos a conocer ya a profundidad un poco más quién es Andreita, todo lo que pasó con Rever más a profundidad, que ahorita ya saben como una intro. En el siguiente episodio vamos a ver como más detalles. Y luego viene el episodio que todas estarán esperando con los tips de cómo podemos alinear todo eso que tiene que ser alineado para que nuestros hijos duerman bien por la noche. Así que, mi gente, un placer haber estado una vez más aquí. Amo este espacio, me encanta que sigan aquí pendientes y ya saben, me encanta escucharles también lo que tienen que decirme, su feedback con respecto a los episodios y demás, sus mensajitos me encantan, les quiero un montón, nos vemos la próxima, chao.